El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Estamos empezando otro programa muy especial de nuestra programación que realizamos, gracias a Dios, semanalmente, y que podemos tener a personajes de la talla de nuestro invitado de hoy, ni más ni menos que a don Jorge Aquel Ruiz, quien es, sin dudas, el mejor narrador que yo haya escuchado de béisbol en la historia aquí en el Ecuador, respetando a todos los que ha habido. Y por supuesto, ex director de deportes de Canal 10, de lo que ahora es TC, de dueño de Radio Lía, y ya nos va a contar de otra emisora que se me olvida en este momento. Pues Jorge, además, un gran amigo, volteo de los voces justamente en Canal 10, en las transmisiones también de box, y ya vamos a hablar, que más uno recuerda de la época de oro del box, de Mohamed Ali, de Sugar Ray Leonard, de Tommy Hearns, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, darte el muy buenos tardes, Jorge, y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Para los que están oyendo este programa, este jovencito que me está hablando ahora, lo conocí cuando todavía se metía el dedo en la nariz. Él y su hermano eran chiquitos, ¿sí? Con pantalón corto, los dos. Y don Voltaire los tenía ahí en la radio, pero los tenía guardaditos porque querían manejar los equipos del ingeniero Marcos Pons. Eran traviesísimos, especialmente este bandido de aquí era el más travieso. Yo me acuerdo, a propósito de Marcos Pons también, ¿no? Marcos Pons Sontaneda, ¿no? Exacto. Él era el jefe de todo. Había dos sonidistas. No recuerdo el nombre del otro, era un jovencito. Y cariñosamente a Marcos se le decía ingeniero. No era cariñosamente. Ingeniero, pero todo el mundo le decía el ingeniero Marcos Pons. Sí, es que también muchos años. Muchos años. Y le pusieron a esa cabina allá en el centro, que tuvimos pues tantos años, la Radio Atalaya allá, Marcos Pons Sontaneda, cuando él falleció, ¿no? Ya. Así que, sí, claro, es verdad. Sí, sí, ahora, sí. También es cierto que en esa época el sonidista o el operador de sonido también manejaba la parte del radioteatro y de las presentaciones en vivo que se hacían de artistas, ¿no? Óyeme, en Atalaya yo recuerdo que se presentó Sarita Montiel. Yo Sarita vivía Montiel. En la misma cuadra, yo vivía antes a 2 cuadras de ahí, en la misma calle Rumichaca, y cuando se estaba construyendo la nueva casa que era propiedad de mi madrina, doña Ana Bermeo de Ladines, en la calle Lorenzo Grecoa, casi en la esquina con 9 de octubre, estuvimos alquilando una casa en la misma cuadra, 2 casas más allá de Radio Atalaya. Entonces yo caminaba pues a la radio, pero hay una historia de cómo llegué allá, ¿no? Pero bueno, si tú me dirás de qué quieres que te hable. Claro. No. A ver, empecemos. Tus inicios en la comunicación. ¿Cómo se dieron? Bueno, empiezo por decirte que mi nombre completo es Jorge Alberto Aquel Ruiz. Yo nací en Guayaquil el 21 de diciembre de 1939. Tengo 82 años. En diciembre. Se te ve mucho menor, ¿no? Está muy bien mantenido, mi querido Jorge. Mi padre, migrante árabe, vino de Homs, muy joven.
Aquí conoció a mi madre. De Homs, del Líbano. ¿Perdón? Del Líbano. No, Homs, no. Siria. Ah, de Siria, ok, ya. Homs, la tercera ciudad. La primera Damasco, la segunda Alejandría, de donde era mi abuela, Habbus Akel, que no era pariente de Naji Akel, mi abuelo. Coincidían en el apellido. Y es más. Ah, no eran parientes. No, ya, después fueron esposos. Y tuvieron 10 hijos, entre ellos 3 varones y 7 mujeres. De esos 10 hijos, 8 vinieron acá al Ecuador. Mi tía Marí, la mayor de ese matrimonio, mi abuelo fue viudo. Y entonces tuvo una hija, mi tía Matilda, Matul en árabe, que se fue a vivir a Estados Unidos en Detroit. Y mi tía Marí, en vez de venir acá al Ecuador, se fue a México y ahí hizo su vida. Yo la alcancé a conocer. Ella en un viaje cuando yo regresaba a estudiar en Japón. Y conocí a todos mis tíos, a todos, gracias a Dios, ¿no? Y acá vinieron mi tío Antoine, mayor a mi papá, mi tío John, el penúltimo de los 10 hijos, y mis tías, mi tía Madeleine, que estuvo aquí, yo no recuerdo haberla visto, pero hay una foto donde está mi tía Juliette, madre de los Kronfleakel, Nicolás, claro. Víctor, Georgette, Rodi. Georgette, viuda de Miguel Salendivo. De Miguel Salendivo, madre de Miki, que vive fuera del país, de Santiaguito, que es el mayor productor de camarones en el mundo. Así es, en el mundo. En el mundo. Así que bueno, yo vine aquí y me eduqué en el. Y Rodolfo, Rodi también hermano. El primo hermano. El menor. Rodi tenía un año cuando murió el tío Gibran, que es el nombre Gabriel en árabe, que había conocido a mi tía Juliette, que era una mujer hermosísima, y se la trajo a vivir al Ecuador, porque él trabajaba aquí en una agrupación familiar que se llamaba Compañía Kronfle, y era el menor. Entonces mi abuela decidió mandar a mi papá, que decían que se iba a hacer cura, para que no se haga cura, lo mandaron acá. Lo mandó acá y a que acompañe a mi tía Juliette, y después se convirtió en prácticamente el padre de mis primos, porque él los crió y fueron gratísimos, y han sido gratísimos y siguen y seguirán siendo gratísimos con la memoria del tío George, que en realidad fue quien los crió. Entonces, bueno, yo... Solo una cosa, Jorge, solo una cosa. Estaba revisando, dice que en efecto, es lo que tú dices, la tercera ciudad más poblada de Siria, después de Damasco y Alepo. Alejandría. ¿no? Alejandría. Y que antes de la guerra tenía unos 900,000, casi 1,000,000 de habitantes, pero lamentablemente pues ha sido devastada y acechada por la guerra. Sí. Ahora, está Homs en una zona agrícola. Es más, mi abuelo, Naji Akel, era agricultor. Y cuando ya él vino, era agricultor. Cuando él vino al Ecuador, ya muy anciano y todo, él vendió sus propiedades. Mejor dicho, no las vendió, las dejó a un sobrino para que las administre mientras él estaba, pero ya te imaginas el final. Desaparecieron las propiedades y el sobrino. Yo lo conocí al famoso sobrino. ¿Lo conociste? Lo conocí en México. Lo conocí cuando me lo presentaron en TV México, que yo estuve cumpliendo una función del Canal 10, donde yo fui, como dijiste, director del Departamento de Deportes. Bueno, y cuando oyó que el de Ecuador casi se desmaya, ¿no? Buscó un pretexto para despedirse. Creyó que yo le iba a reclamar algo. No, de eso se encarga Dios, no yo. Le di, claro. Y luego, Jorge, en tu colegio, ¿dónde lo estudiaste? Escuela, estudié desde la primaria en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos. Es más, tuve el placer de estar el último año que el Colegio San José quedaba en el terreno que hoy ocupa el Gran Hotel Guayaquil, en la calle Boyacá, entre Ballén y 10 de agosto. Era la mitad de la manzana, de la manzana, propiedad de la catedral. De la curia, claro, de la arquidiócesis. Y de ahí nos fuimos desde primer grado al nuevo edificio que todavía está en la calle Tomás Martínez, entre Vaquerizo Moreno y Escobedo, y ahora tienen un nuevo local que está en Sauces
cerquita del cementerio que hay allá, ¿no? Ah, no lo Y conozco. ahora, Si sabes y que no lo ahora es conozco, un nuevo mixto, local de y ahora Sauces. es mixto. Dicen que es bellísimo, Ok. es bellísimo. Y yo en el Pero el colegio, del centro, el de Tomás Martínez, ¿sigue funcionando o no? sí, tengo entendido que Los sigue dos. funcionando. Ahí me gradué, nos graduamos 48 compañeros, de los cuales vivimos más de 20. Nos vemos, ahí hay reuniones, nos vemos. Estuvimos hace un par de semanas, justamente hoy, hace 2 semanas, en una reunión en un restaurante en la Vía Urdesa, y sumando, nos faltaban como 5 o 10 años para llegar a los 1000, entre los 12 que Entre estábamos ahí. todos. Pero yo era uno de los menores, ¿no? De ese Pero bueno, curso. y coincidentalmente, Sí. sí, en ese curso, coincidentalmente, el mismo día que yo nací, nacieron dos que fueron mis compañeros, Ok. Gustavo Facio y Eduardo Falconi. Nacimos Ah, el mira mismo día tú. El y mismo fuimos día. compañeros de escuela. Sí, con Eduardo Falconi nos graduamos de bachilleres juntos, eso sí. Con O Gustavo sea que no, celebraban el cumpleaños el mismo día. Les el tenían que mismo día. celebrar el mismo día. Salía Claro, más claro. barata la celebración. Dividir para ¿Y qué año? 3 Claro, ¿qué año se graduaron entonces? en el El 58. 58. Sí. Un año antes de la Revolución Cubana. Sí, yo En me esa, fui. sí, sí. El 1 de enero del 59 fue la revolución cubana que desgraciado a América y al mundo. Pero bueno, Ah, eso es política, no hablemos y de eso. sobre todo a Cuba, los ha desgraciado Sí, terriblemente, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y Es en tú te terrible. fuiste? Ahí me mandan unos chistes buenísimos. Mi padre, que era gerente de la empresa Aquel Cronfle y compañía, mi Ok. papá, mi tío Antoine y mis primos criados por mi papá, viajaba a Estados Unidos donde se compraba mercadería para el almacén muy grande que tenían aquí. Y él siempre paraba en La Habana y decía que La Habana era una ciudad maravillosa, porque en ese entonces los vuelos eran los bimotores de Panagra, que Ah, aterrizaban aquí en claro, de Medellín. Panagra. Claro, sí, Iba a Panagra, Guayaquil, La Habana. Guayaquil, Cali, Bogotá, Guayaquil, La Habana, Nueva York. Fíjate tú. Ok, mira, Así que bueno, mire qué increíble. entonces te decía, después de los estudios, yo quise estudiar ingeniería mecánica. No había aquí, sino en Chile, pero por alguna razón no fui. En eso un día fui al Colegio de San José a buscar algo. Por algo fui al colegio y veo la convocatoria de la Escuela Agrícola Panamericana que invitaba a Ah, exámenes de estudios de agricultura y me presenté y fui ya. uno de los 7 ecuatorianos escogidos. Hoy Al hay más de Zamorano. 100 ecuatorianos. En el Zamorano, espérate, se Ya. llamaba Escuela Agrícola Ah, ok. Panamericana, estudiamos 3 años y nos daban título de agrónomo. Yo me gradué el 16 de diciembre del 61 y tuve el inmenso honor de ser elegido por 36 de mis 39 compañeros para dar el discurso en la ceremonia de graduación. Y además mis compañeros acogieron mi pedido de que nuestra clase lleve el nombre del entonces presidente de Honduras, el doctor José Ramón Villeda Morales, un hombre A número 1, que Ya. vino a la graduación nuestra. Fue un honor muy lindo. Ah, Y nos estuvo comunicamos. ahí. Porque eso no es en Él Tegucigalpa, ¿no? No es en presidió la Tegucigalpa. ceremonia. Pero fíjate, en Tegucigalpa, sí. Pero Ya. fíjate tú, que te estoy contando lo que pasó, ¿no? Claro. Faltando un día para graduarnos, yo le propuse a 5 de mis 6 compañeros, uno se había regresado, ¿no? Un cuencano se había regresado cuando estábamos en segundo año, algo pasó en sus estudios, prefirió regresar. Le dije, vamos a la oficina del rector a agradecerle y a despedirnos y de su familia, conocíamos a su familia. Ajá. Entonces el rector dijo, no, no vayan a la oficina, vengan esta noche a cenar a mi casa. Nos invitó a cenar. Y estábamos en la cena, bueno, ¿y qué van a hacer? Y Tomasito Dudebés, que estaba sentado a mi izquierda, le dice, doctor, Jorge Aquel, pero allá el Jorge Aquel no existía. En cuanto nos bajábamos del bus, nos cambiaban el nombre y nos ponían lo que llamaban el nombre científico, que era un apodo. Y con Ah, eso hemos ya. vivido todo el mundo. Sí, todo el mundo por su nombre científico, ¿no?
Todos los que han ido allá a la escuela agrícola panamericana. Me imagino que todavía les permiten eso. Y nosotros nos tratamos así, ¿no? Por ejemplo, Tomasito Dudevez, que en paz descanse, era colorado quiteño. Entonces, de nombre científico le pusieron salchicha, porque era igualito a una salchicha. Le dice, no, mire que Jorge, pero me nombró por mi apodo y no te lo voy a decir, quédate curioso. Le dice, no, Jorge se queda en Honduras porque está enamorado, aquí se va a casar. Yo estaba tratando con una chica guapísima, lindísima gente, pero hondureña, no, doctor, no, hondureña, ya. De una ciudad donde no hay mujeres que no sean preciosas, no bonitas, preciosas. Ahí ¿En Tegucigalpa? No, Danlí. Okay. Se llama Danlí, la ciudad. Danlí. Está a una hora del Zamorano. Que ahora, entre paréntesis, me olvidé decirte, después cambió a ser Universidad del Zamorano y en 4 años da título de ingeniero y ahora en 2 años más da maestría. Y están en caminos a dar doctorados. Y siento el orgullo de decir que es la mejor institución de educación agrícola del mundo y se ha mantenido como una cosa de primera categoría. O sea, pero tú y tus amigos eran de los primeros graduados, ¿o cuántos años tenías en ese momento? Yo era el primero, pero de la lista, por orden alfabético. Pero digo... Nos graduamos 40. De los 83 que llegamos, al día siguiente vi 82, a uno no le gustaron las bromas con que lo reciben. Así que... Es que sí sé que es un régimen fuerte, ¿no? No solo la disciplina, sino los estudios. Tú sacabas en una materia, en un examen, cualquier examen, 49 y te ibas. Te ibas sin derecho al pataleo. Te ibas. Entonces, o sea, no había pataleo. 50, no, nada. No, oye, por eso te digo, nos graduamos 40. Bueno, yo de ahí estando en la cena, el doctor me dice, oh, Jorge, qué bien. Yo entonces doy a usted un beco. Y mis compañeros siempre se ríen de eso, un beco. Era una beca. Como el periodista en Perú, el beco. El beco. No, este es beco con Vela Villar. Yo sé, lo conocía el beco. Sí, señor. Sí, un personaje, ¿no? Sí. Claro, ese era con B, dente y labial, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, me dieron la beca y yo vine acá y yo tenía que presentarme en Florida en la universidad el día 8 de febrero. El 11 de enero, conversando con mi padre, le dije, papá, me han dado una beca para ir a Estados Unidos a estudiar, me voy a especializar. A mí me gustaba mucho la zootecnia, la ganadería. Yo tenía unos planes que los tengo y los he conservado y te aseguro que si se hubieran puesto en práctica, no porque los hacía yo, porque se han hecho en otras partes del mundo y ha resultado. Tendríamos exceso de ganado vacuno y ganado lechero aquí en el Ecuador, pero nunca se hizo. Bueno, entonces mi papá me vio y me dijo, ¿cuándo te vas? Le dije, no me voy, papá. Era el 11 de enero. Me dijo, ¿por qué? Me quedo a trabajar con usted. Yo lo noté a mi padre que estaba enfermo y trabajaba. Y me puso las manos en los hombros, nunca me olvido. Y me dijo, ya eres un hombre. Yo había cumplido 22 años el 21 de diciembre, 5 días después de graduarme. Y le dije, 22. Lo abracé, me abrazó, y a los pocos días él me recomendó, era muy amigo del señor Febres Cordero, padre del que fue presidente, del ingeniero León Febres Cordero. Ah, don Agustín Febres Cordero. Era el que manejaba el ingenio San Carlos. Claro. Y me dieron un empleo en San Carlos y de ahí empecé a ejercer la profesión. Y bueno, pero después... O sea que sí ejerciste. O sea, ejerciste la profesión de... 10 años, ya te voy a decir, es doloroso, pero lo voy a decir. Pero bueno, en el año 65, por una coincidencia en Carnaval, en La Gabarra, no había puente, conocí al ingeniero Gonzalo Holmes. Oye, perdón, te interrumpo, para que los jóvenes y las jóvenes sepan. ¿Te refieres a que no había puente para cruzar? Nadie lo no había, eran gabarras. Claro, para llegar a Durán eran gabarras, ¿no? Era gabarra. Y entonces yo iba en la gabarra con la que fue después mi cuñada y con su esposo. Íbamos a un paseo en una finca que quedaba por Bucay. Sí, al ladito de Bucay. Y estaba el ingeniero que era jefe justamente de la que fue mi cuñada, mi hermana política, en mi primer matrimonio. Y entonces, tú eres zamorano. Me dice, ¿y qué haces? No hay esto, pero yo perdí la oportunidad de estudiar y hubiera querido.
ándate aquí todo el miércoles, te espero, yo te doy una beca. ¿Dónde quieres estudiar? Le dije, me voy a tal universidad en Estados Unidos a especializarme en lo que yo quería, que era zootecnia. El miércoles que fui me dice, Jorge, te vas a Japón. No, le digo, pues sí, usted me ofreció pues, ir a Estados Unidos. Me dice, nos acaban de dar la primera beca en Japón para especializarse en arroz y tendremos que inscribirte como empleado del Estado en un departamento. Entonces me pusieron en la reforma agraria y acepté, era la primera beca y fui al mejor instituto de educación en cultivo de arroz en el Ibaraki International Agricultural Training Center, que está a 104 kilómetros de Tokio. Ahí ¿Y cómo así aceptaste? Porque la ida a Japón no es así nomás, pues, ¿no? Y más en el año 65 más aún. Bueno, yo sabía que las clases iban a ser con traducción en inglés y gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres y de mis maestros aprendí. Se alegraron mucho tus padres que hayas ido, me imagino. Mi padre ya estaba fallecido, mi madre estaba en vida, y mi primo Nicolás, el mayor de los hijos de mi tía Juliet, criado por mi papá, le dije, hay esto, pero no, yo tengo que trabajar. Tú te vas a estudiar. Me dije así, me ordenó. Yo me hago cargo de tu mamá y tus hermanos. Y me fui a estudiar. Y volví. Cuando volví, conocí el resto de la familia de mi papá, toditos en Estados Unidos. Y mi tía Victoria hasta se metió al avión de Panamérica. En ese entonces se podía. Cuando yo salía de Los Ángeles para Panamá y ahí conectaba con Braniff a Guayaquil. Y me dijo, quédate. Me ofrecieron hasta el cielo. Pero dije, no, yo tengo un compromiso. Para que te quedes. Para que me quede. Pero mi primo Joseph había dado un cheque de 100,000 sucres de garantía de que yo volvía para trabajar en la reforma agraria. Me presenté el día lunes porque viajé el domingo. Me atendió muy bien la señorita. Me dice, no, señora, que le hay una disposición. Tómese 15 días de vacaciones. Muchas gracias. Me tomé los 15 días de vacaciones. Me presenté el siguiente lunes y me entrego un sobre con el cheque de mi primo y una carta agradeciéndome los servicios y todo, pero que no tenían presupuesto para pagarme. Y me quedé en el Ecuador y el resto es historia. Así, ¿no? Bueno. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, pero antes de ir, solo una pregunta. Claro. Cuando fuiste a Japón todavía no eras casado. No, era soltero. No. Yo me fui en Honduras que estudiaste, y en Japón que también estudiaste, ¿no te gustó? O sea, ¿no te enamoraste algo ahí así? Porque a veces pasa, ¿no? O te quedas o vienen trayendo a la novia. No pregunté demasiado. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con el famoso Jorge Áquel Ruiz. Ya volvemos en un momento, amigos oyentes, en el personaje del viernes. Estamos también a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y por supuesto de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9, y el domingo se reprisa también a las 7 de la mañana. Volvemos inmediatamente después de la pausa. Muy bien, amigos del personaje del viernes. Este no solo es un programa especial por lo especial del invitado, sino que la memoria, la retentiva y las anécdotas que nos cuenta Jorge Áquel, que ya fuera de micrófono, además me he quedado impresionado de cómo se acuerda de hechos de hace muchísimo tiempo, con fechas, detalles del lugar, de la hora, etcétera, etcétera. Es impresionante. Así que vamos a seguir. Y en este caso nos estaba contando cómo el regreso acá después de Japón, en el caso del trabajo con la reforma agraria, que dicen, bueno, aquí está el cheque de su primo y gracias, ya no tenemos presupuesto, cosa característica del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasó de ahí, Jorge? Bueno, yo te voy a contar por qué estoy en el asunto del periodismo deportivo. Eso, claro. Yo ejercí casi 10 años y yo aquí me presenté en el año 71 para el concurso de becas Fulbright y quedé tercero en puntuación entre más de 300 candidatos. Para ir a Estados Unidos. Para estudiar en Estados Unidos. Estados Unidos. Había que reunir, yo ya había venido aprendiendo
o mejor dicho, especializándome en cultivo de arroz en marzo del 66, ya había terminado en Japón. Entonces me presenté porque yo quería estudiar producción de semillas de todo género, especialmente el clima ecuatoriano y los terrenos ecuatorianos y el agua de los ríos ecuatorianos es súper conveniente para la producción de arroz. Entonces me presenté y me escogieron para la beca. Es más, contacté 2 universidades que me aceptaron. Yo tenía que decidirme por una de las 2 y reunir 7 documentos. Reuní 6 y el más fácil de todos era una certificación que yo era graduado en Zamorano. No había pues internet, estamos hablando del año 71. Obvio, todo era por correo. Escribí una carta a don Amado Pelén, que era el registrador de la Escuela Agrícola Panamericana, le dije lo que se trataba y que me exigían, perdóname, un certificado en papel membretado y con sello y todo lo apropiado, que diga qué materias, no cuánto había sacado en las materias, qué materias había yo aprobado y cuántas horas de ejercicio de campo, nada más, para presentarlo. Eso es todo. Y el nuevo rector que había en el Zamorano, no el anterior, que me había dado la beca para ir a estudiar a la Universidad de Florida, a Florida University, me escribió, él sin saber quién era yo, y me puso en una carta: yo no creo que usted merezca una beca Fulbright. Le contesté, sí señor, le contesté en español y terminé diciéndole pues una grosería que no le repito porque te cierran la radio. Le dije, y si no me entiendes, así le dije, si no me entiendes, lo traté, tú te la pongo en inglés. Y se la puse en correctísimo inglés. Cometí uno de los graves errores de mi vida. Bajé de la casa con la carta para ir a dejar el correo y en la puerta de mi casa dije, nunca más agricultura. Y al día, ese mismo día empecé, vendí una propiedad, tenía yo un socio maravilloso, le dije, te vendo mi parte, vendí toda la maquinaria y equipos agrícolas que tenía y no volví a ejercer. ¿Y por qué? ¿Por qué, Jorge? Sencillamente te molestó lo de... El arrebato, cometí el grave error. Cuando yo fui profesor universitario y he dado clases de ética comercial en 3 universidades, he dado 2 y en una he reemplazado a Lía, mi fallecida esposa. Tu fallecida, que la recordamos mucho, a Lía. Cuando ella ha tenido que salir para dar cursos fuera de la ciudad, en la universidad también donde ella daba clases, ¿no? Bueno, esto, en fin. Mi papá... Y solo una pregunta, antes que me cuentes de tu papá. En el caso de tus estudios, ¿pudieras haber, como tú dices, desarrollado arroz y otros temas agrícolas, pues, ¿no? Si estás Zamorano, en Japón, la experiencia en San Carlos, todo eso. Sí, yo pude, pero me dio el arrebato que fue un error. Pero bueno, mi padre adoraba los deportes y vivíamos, yo nací en una casa que está en la calle García Vilés, entre Sucre y Colón. Todavía está parada la casa, por si acaso, a veces paso por ahí. Ya debe tener pues más de mi edad, obviamente. Pero nos mudamos a una casa en la esquina noroeste de la intersección de Rumichaca y Aguirre. Entonces yo estaba en el barrio de los deportes con la Liga Deportiva Estudiantil a una cuadra de la casa. Pues. Ahí era la liga. Ahí era la liga. Yo me acuerdo ya cuando era la Carlos Julio Semena. Yo me acuerdo ya de la Carlos Julio Semena. Mi papá era loco fanático por los deportes, le gustaba. Okay. Y me acuerdo que compró en el año 47 el abono para el Sudamericano de Fútbol, que fue en el Estadio Capo, el que se modificó de estadio de béisbol para fútbol. Y a mí me llevó a 3 reuniones. Yo vi jugar la mejor selección argentina, no esto que tienen ahora. Estos son principiantes. Yo vi claro, esa era una constelación de estrellas, ¿no? Con Julio Cosi, que era el portero, Maranti Sobrero en la defensa, se jugaba 2-3-5, Giacono, Peruca y Pesia en la media, Mario Boyé en la derecha, Tucho Méndez, Tucho Méndez, Alfredo Di Stéfano, que venía como suplente de Pedernera, que se había lesionado, y lo vi jugar. De Stéfano era el suplente. Era el suplente, tenía muchachito, era propiedad, sus derechos deportivos de River Plate se lo habían prestado Huracán. Pero mira, José Manuel Moreno, otra leyenda, por la Bruna, y Yamil Suet,
no era Lostau. Perdón. No era. Félix Lostau y no era al revés. Félix Lostau sí jugaba y no jugaba La Bruna. La Pero Bruna fíjate, no. Pero no, qué vino tipazo, Pontoni, ¿no? vino aquí Pontoni. Pero ¿sabes quién estaba en el puesto? José Manuel Moreno, al que tú nunca viste jugar. Yo lo vi jugar aquí con Boca Juniors de Colombia. Cuando ya dicen que estaba acabado, es mejor que todos los que juegan ahora. Era mejor. Eso he escuchado. Bueno, eso es lo que dice la historia, que José Manuel Moreno era mejor que todos los futbolistas argentinos de la historia. A mí, un día, en una entrevista en la radio Supercaucho 800, yo entré por algo, tenía que hablar con Clever, a quien tú lo conoces muy bien. Claro, gran amigo Clever Chica. Estaba en un programa, el Pocho Harvey, Vito Muñoz, y me ve, Jorge, ven acá. Me dice Pocho, aquí estamos discutiendo, ¿cuál es el mejor futbolista, en tu opinión? ¿Pelé o Maradona? Y yo me los quedo mirando a los dos y me empiezo a reír. Digo, de lo que yo he visto, y he visto a los tres, es Alfredo Di Stéfano. Y entonces, cuando había que ser arquero, era el mejor arquero del mundo, por decirlo. Cuando había que defender un partido, era el mejor back centro del mundo. Cuando había que organizar un partido, era el mejor mediocampista del mundo. Y cuando había que hacer goles, era el mejor goleador del mundo. Claro, ¿Qué Pelé ni qué Maradona? Eso no lo tiene cualquier. Eso no lo tiene cualquier. O sea, no. Y tuve el placer aquí, en la reinauguración del Capwell, cuando me pidieron que sea el maestro de ceremonia, estaba Recuerdo. Me senté un puesto al lado de él y tuve el placer de saludarlo y no me lavé la mano 3 meses después de darle la mano. Ahora, que en el año 91, cuando lo reinauguraron el Capwell. Cuando lo reinauguraron. Y que vino un hijo de Capwell, o nieto, ¿no? Sí, un hijo. Claro, un hijo de George Capwell. Cuando estaban aquí, claro. Que tú sabes por qué se llama Emelec el club, es Empresa Eléctrica El Ecuador. Empresa Eléctrica. Por eso es Emelec, ¿no? Emelec, claro. Porque George Capwell trabajaba ahí, ¿no? Era el gerente general de la empresa, por no decir el dueño. Ya, o sea, él era el, como dicen aquí, el Brava, era el Brava. Que mandaba, bueno, el Brava. Te cuento a propósito de lo de mi padre. Entonces mi papá me llevaba a la liga, yo veía básquet, box, lucha, todo. Y eventos deportivos que había, me llevaba. Entonces yo vi jugar a los Harlem Globetrotters, el equipo original, cuando vino aquí, jugó en el Coliseo Huancavilca. Me llevó a la piscina olímpica cuando la acondicionaron para que se presente el Holiday on Ice, y el maestro de ceremonias era el inolvidable Paco Villar. Paco Villar, sí. Y yo fui a una serie de eventos deportivos y todo este asunto. Recuerdo que en una de las oportunidades, saltándome un poco de cómo empecé en esto, tu abuelo, en sociedad con Rafael Guerrero Valenzuela, había pues la pugna de cuál era la mejor radio, ¿no? Claro. Nosotros en Atalaya. Nosotros en Atalaya. Se transmitía una pelea de Miguel Herrera con Godfrey Stevens en Chile por campeonato de boxeo, campeonato sudamericano. Entonces fui yo por parte de Atalaya y vaya, pues se me fue el nombre ahorita, yo tengo aquí, a veces no Tucho. No Tucho Guerrero. No, el asistente número 1 de Rafael, vaya pues, se me fue ahorita, déjame ver. Ya, aquí yo bueno. Por Germán Cobos. Germán, ya, ok. Y ahí don Felipe Díaz había llevado a Miguel Herrera, perdió esa pelea, y saliendo del Coliseo Caupolicán, me dice, aquí hay un primo tuyo o de tu papá, y me lo presentó un señor aquel. Bueno, hicimos una gran amistad. En fin, ahí mira tú. Pero volviendo al asunto deportivo. ¿Y cómo te hiciste, o sea, para narrar box? Ahí voy. A eso voy. Ahora sí vamos a la carrera de la parte deportiva. Sí, el periodismo deportivo. A mí me gustaba mucho esto, y cuando yo estaba en Zamorano, mi papá me había dado un radio, yo teníamos radio, pero había que apagarlo a las 10 de la noche. Yo oía las transmisiones de la WRUL narrando pues el béisbol de los Yankees de Nueva York. Entonces oía pues grandes figuras. Y yo empecé a aprender. Ajá. Y a mí me gustaban ir a los deportes aquí, incluso cuando mi papá ya falleció, yo seguía yendo, y cuando era estudiante iba a todos los deportes habidos. Iba. Voy, pues de repente. Claro. Bueno, entonces, en el año 62, me acuerdo que era el mes de junio,
me encontré con dos de mis compañeros con los que siempre íbamos a los deportes, compañeros de estudios, Jacinto Viteri Carbo y Efrén Fernando Molina, que ya falleció. Y estábamos sentados en las gradas del viejo Yeyo Uraga, por el lado que da a la calle Tungurahua. Y 2 filas más abajo estaba sentado Chicken Palacios. Okay. Y entonces, conversando con mis amigos, me dice, Jorge, ¿qué te parece el béisbol? Le digo, si yo hasta aprendí a narrar esto, oyendo a fulano, sultano, mengano y perencejo, y Chicken me oye. Chico, ven acá, me dice. Y tú sabes, pues una persona mayor y todo, yo bajé, ¿no? Lógico. Sí, señor. Dígame, ¿tú puedes narrar un partido de béisbol? Bueno, sí, le dije, hecho el atrevido, le digo que sí. Claro. Y estaba narrando Juvenal Ortiz para Radio Universal, sino para Radio Universal, creo, sí. Es lo que eran los palcos, que eso sí era de cemento. Me dice, Juvenal, que después se casó con una hermana de crianza mía. Fíjate lo que es la vida. Me dice, Juvenal, este chico narra béisbol, darle el micrófono. Y empecé. Perdóname, estaba en esto, cuando de repente ese señor gordito cuya foto está atrás tuyo, como presidente de Fede Guayas, hace construir e inaugura el llamado en ese entonces equivocadamente Coliseo Cerrado. No es cerrado, es abierto. Ahora lleva el nombre de él. Pero le decían cerrado antes. Claro, era la inauguración del estadio. Y el presidente del país era Carlos Julio Rosemena, que había reemplazado a Velasco Ibarra. Entonces trajeron un equipo de Costa Rica y creo que trajeron al equipo peruano ese famoso, los hermanos Duarte. Y había 2 equipos ecuatorianos. Entonces me pidieron a mí que si podía narrar en Atalaya. Yo, vamos pues. Vamos. Y narro básquet, pues. Y empecé a narrar básquet. Cuando de repente también se produce una reunión de boxeo y traen al ya campeón retirado, anciano ya un poco, pero todavía boxeaba, Pascual Pérez, que fue campeón mundial. Y nos enfrentan aquí frente al panameño Adolfo Oces. Y entonces yo narré para Atalaya. Pero esto, ¿quién los traía? ¿Quién armaba esa cartelera? No recuerdo, todavía no estaba el que vino después, ¿no? Pero bueno, genial, maravilloso. Y aquí viene la parte brava, pero agárrate bien de la silla. A ver, aquí estamos. Se juega, el año no recuerdo exactamente, ahorita se me fue. Se juega el campeonato de campeones de fútbol. Participaban Emelec, Barcelona, Everest por Guayaquil y Nacional, que había sido campeón. Y yo iba al fútbol y siempre me sentaba arriba, en las gradas, que daban por la calle, la preferencia, en la calle San Martín. Y me siento al lado de la puerta de la cabina de Radio Atalaya. Y ahí estaba pues uniendo cables, como se hacía antes, el director de la radio, ¿no? Claro. Tú te acuerdas muy bien quién era. Estuvo muchos años. Pero esa época era Humberto Romero. Claro, Humberto Romero. Humberto se paraba y miraba cada rato por ahí. Ay, decía, no llega. Entonces yo, don Humberto, que ella me conocía, ¿qué es? Ecuador Martínez, no llega. Era que un camión, un tanquero se había volteado en la vía Milagro Guayaquil y no había paso para ningún lado. Ecuador vivía en Milagro. Claro, Ecuador, toda la vida. El mejor narrador de fútbol que he oído en mi vida en español. Definitivamente. Sí. Y en español. Pensé que me ibas a decir en Ecuador. Tú dices en español. De los que yo he oído en español. Claro. Perdóname, es que estoy un poquito tosigoso. Pero bueno. No te entonces, Humberto me queda mirando a mí. Me dice, Jorge, venga a narrar el partido. Yo le digo, yo nunca he narrado fútbol. No me diga que usted es, y me dice homosexual, pero con otras palabras que ya te imaginas. Digo, sí. No, caracho, dije yo, pero parecido a caracho, ¿no? Denme el micrófono. Y narro el partido entre Everest y Nacional. Termina el partido y Humberto Romero Galvez me dice, Jorge Áquila, desde hoy usted es del equipo de narradores de la cabalgata deportiva Gillette, cuyos eventos deportivos los transmite Radio Atalaya. Y me hicieron narrador de fútbol. Agárrate. Así, me tocó compartir
me tocó compartir con don Ecuador Martínez Collazo, con el doctor Carlos Espinosa Miranda, que aparte de doctor Carlos Espinosa, un brillante ginecólogo que casualmente fue el que atendió a mi esposa en el parto de mi hija María Gabriela, lo que es la casualidad. Mira. Y el inigualable, único, especial, don Arístides Castro Rodríguez. Arcas. En una época en que aquí había grandes locutores y comentaristas. Sí, la verdad que había. Como Tobías Barrilla en la radio CRE, que era muy bueno. Y después vino una serie de narradores de fútbol de primerísima categoría. Tengo una lista enorme. Mencionarte de los que todavía están, que yo recuerdo a Rudy Ortiz. Rudy Ortiz Iriarte, brillante. Rudy Ortiz Iriarte, el narrador con arte. Para claro, que tú veas así es, lo presentaba. Claro. Y ahora con ustedes, Rudy Ortiz Iriarte, el narrador con arte. Bueno, de ahí pues hizo dupla con Petronio Salazar muchos años. Claro. Bueno, yo te digo, y Tobías Barrilla, que era excelente en la serie. Tobías Barrilla, excelente. Excelente. Sí. Y era muy amigo de Ecuador Martínez, obviamente. Eran muy amigos. Que de ahí pues ya yo seguí, y después de un tiempo incluso yo alquilé en una radio un espacio y transmití el béisbol nacional aquí, y construí la primera cabina en el nuevo Yoyo Uraga, en cuya construcción yo tuve una parte que le he pedido a 2 o 3 amigos que saben que no mencione qué es lo que pasó, porque prefiero quedarme tal como han quedado las cosas, de algo que, que nunca se me dijo, aparte de un abrazo de algunas personas, decirme gracias. Así, ¿no? Pero bueno, mira. Sí, hay una historia, ya la podremos, tal vez algún día cuando ya el Señor me llame después de 20 años, dejo un papelito para que les cuente. Ay, contado. Ya. Y entonces he seguido en esto, y después ya me lancé. Pero a la gente, pero una pregunta, la gente, o sea, al público me refiero, llenaba estos espectáculos de box, había que hacer cola para entrar. Había que hacer cola para entrar, sí. Y los que narraban ahí se sentaban en las gradas. Yo, por el lado de la galería que daba a la calle Cuenca, se sentaban. Cuenca. Pero yo, en cambio, estaba en la cabina que yo mismo hice. Cuenca y Tungurahua, ¿no? Exacto. Tungurahua y Cuenca. Ahí es la entrada principal del estadio Yoyo Uraga. Pero bueno, entonces yo alquilaba y ahí narraba, y ahí pues me sacaron, traje a mi hermano Johnny, que incluso fue jugador, jugó béisbol en primer. Claro, lo recuerdo a Johnny, sí. Ruiz, que también estuvo en cable, ¿te acuerdas? Contigo. Entonces, los bandidos, muy amigos míos, decían, claro, Johnny narra y Jorge cobra. Claro. Y Johnny narra y Jorge. Cuando se reinauguró ahora el estadio, Frank Maridueña tuvo la inmensa bondad de referirse a mí como uno de las personas que tuvo que ver en la construcción del estadio. Yo le hice prometer que él no iba a decir qué es lo que pasó. Okay. Pero bueno, en 2 cosas importantísimas, pero ya está hecho y ya pasó. Y mencionó, dice, claro, parte, aquí está Jorge, que me levanté, hubo generosos 3 aplausos para mí, muchas gracias. Y mencionó, pues aquí está, pues era Johnny Narra y Jorge Cobra. Aquí está, la gente se rió. Por supuesto, pero fue muy bonito. Jorge, te quería preguntar algo. ¿Era esto de día o jugaban ya con luces? Porque tenía luces después el Yale. Claro, se puso las luces después, se jugaba de noche ya. Claro, pero ahí se construyó y hubo un error. Yo les hice notar ahora, hay una torre que está metida en el jardín izquierdo y nunca la recubrieron, era haberla recubierto o haberla puesto afuera. No se puso afuera porque hubieran tenido que invadir la vereda, entonces decían que no era posible. Yo no sé posible. No sé si la alcaldesa da permiso. Porque se está remodelando ahora. Ahora ya mismo se va a reinaugurar el Yale. Sí, no, ya lo reinauguraron el estadio, pero se va a hacer. Una ceremonia. Se va a hacer un torneo, un torneo. Hasta por ahí alguien me dijo, ¿vas a narrar? Le digo, me reí nomás, no dije nada. Ya no tengo mi cabina ni nada. Bueno, entonces ahí se puede hacer algo. Pero por lo pronto digo, forren la torre, forren la de cemento, la parte de abajo a la altura de donde está la barda, el límite,
y pinten de amarillo el resto, se ve si la pelota pega en uno de los fierros o pasa largo, es honrón, ¿no? Y así por el estilo. Pero en los eventos que hay, en el año 76, siendo yo director de medios, director de deportes, del departamento de deportes en Canal 10. ¿Pero quién te llevó? ¿Quién te lleva ahí a Canal 10? Yo fui a conversar, por alguna razón fui, y estaba Javier Benedetti de director general, y me dice, ¿qué estás haciendo? Vente de director del departamento de deportes. Ah, Javier, claro, era el director. El día 1 de diciembre de 1971. Ok. Primera cadena colores del país, ¿no? Exacto, y fue la primera que transmitió una final del Mundial, era por cable, desde Europa, desde Alemania a Estados Unidos, a Bogotá, y de Bogotá a Guayaquil. E hicimos la transmisión con Fabián Vizcaíno y Jorge Akel narrando la final Alemania contra Holanda. Me acuerdo haberte escuchado. Fabián era fabuloso. Sí. Número uno. ¿Y qué quiere decir por cable? O sea, no era por satélite todavía. Por hilo. Por hilo, ya, ok, claro. Los 4 hilos. Se acababa la transmisión. Después, y ahora tú sabes, ahora ya es vía satelital, pues, ¿no? Sí, ahora es facilito. Pero una pregunta, me contó el Pocho Harp que, por ejemplo, en ese mundial, tú siendo director de deportes del canal que tenía los derechos, que era Canal 10, claro. Tenían, a veces, unos partidos se transmitían en vivo y otros en diferido, pero que el material llegaba a veces por avión de México. No, ya te cuento. No, a ver. Cuando hubo el campeonato mundial, tuvieron mucha confianza en mí, me mandaron a México a traer los videos, ahí conocí pues al señor que vendió las propiedades que dejó mi abuelo. Ya. Yo vine, me acuerdo que volé en Air Panamá. Okay. Me acuerdo, Guayaquil, Panamá, Guayaquil, México. Vine con los videos, 8 videos, 4 partidos, me acuerdo. Y de ahí en adelante ellos los mandaban, pero yo ya diseñé más o menos el sistema de tráfico en unión del técnico de ellos, ¿no? Claro, en Televisa. Es más, en Televisa México. Es más, estando en Televisa, como yo estaba viendo partidos y todo, me acuerdo que 2 empleados se acercaron y uno de ellos me entregó un sanduchote mexicano y otro me entregó una bebida grande. Me dijo, señor, aliméntese, porque usted no va a salir porque está aquí viendo todos los partidos. Eso es un recuerdo que tengo para toda la vida en mi corazón, de verla, cómo la gente que trabaja en medios de comunicación somos una familia. Es verdad, somos una familia. No te he contado cómo empecé en televisión. Jacinto Landazuri Risotto, que de Dios debe estar gozando en este momento. El Copa Mundo. Me dice, efectivamente, me dice Jacinto, oye Jorge, el día tal se van a presentar en unas pruebas que van a hacer unos castings y todo, gente para un programa de televisión en Canal 4 de la cabalgata deportiva Gillette de Estados Unidos, que quiere un programa de fútbol aquí en Ecuador. Y el gerente de McCann Erickson era Jimmy Maruri, padre de los señores Maruri que tiene su agencia policial. Claro. La tiene Faustito, el padre de Eduardo, de Fausto, de Diego, de todos ellos. Y de Diego, claro. Así que es. Están aquí, pues, ¿no? Entonces... Jugadores de béisbol, ¿no? A propósito. Claro, jugaron béisbol los 3. Claro. Le digo, Jacinto, pero yo nunca he trabajado en televisión. ¿Y qué pierdes? Me dijo. No, le digo, si van a estar las fieras, estaban las fieras del periodismo ahí. Preséntate. Fui. Y me escogieron a mí. Hace 58 años, en mayo de este año, cumplí 58 años en televisión y llevo 60 años de haber empezado en radio, que empecé en junio, el 11 de junio del año 62. Eso para la inauguración del Coliseo Walter Paladines, o cuando Chiquen Palacios te dijo fue la primera vez. No, yo estuve después en el Coliseo, pues. Claro, es que eso he escuchado las dos. Claro. Ahora, fíjate, yo te digo, con los periodistas deportivos con los que yo he tenido el placer de estudiar, hice una lista para no olvidarme. Okay. En orden que están, no de importancia, pero de los buenos, y algunos se me quedan porque no tengo, como comentaristas, ¿ya?
Arístides Castro, Nicolás Ajá. Martínez Aragón, Carlos Cherres Gómez en Radio Atalaya, Guillermo Valencia León, Ricardo Chacón García, gran amigo mío y gran maestro mío en Radio Atalaya, Leonardo Heiner, Leonardo Ralph Hey. del Campo, Augusto Barreiro Solórzano, Walter Jiji. Espinal, Bobby Bermúdez y Walter Manuel Bermúdez. Pugadilon, entre los 10.000 buenísimos de los que yo aprendí. Esa fue mi universidad, Radio Atalaya, donde estuve muchos años, y estos maestros de quienes aprendí y quisiera seguir aprendiendo. Ya lamentablemente creo que ninguno de ellos está todavía. Guillermo Valencia, sí, ¿eh? Vive Guillermo, en Miami. Sí, Guillermo, 94 sí. años. 94 Guillermo, años. Hace poco hablamos con él, vive con sus hijas. Fíjate tú, un día, y lo voy a contar porque esto es bueno para la gente que está entrando en esto. Ajá. Había un programa al mediodía en Radio Atalaya que lo tenían don Carlos Cherres Gómez y don Nicolás Martínez Aragón. Y a mí, Okay. Humberto Romero me dijo, venga usted, participe en este programa. Y como yo vivía ahí cerca y ya estaba, voy un día, yo tenía un problema personal con una persona X. Ya. Y cometí el gravísimo error de dentro del programa hablar mal de esta persona. En el momento que corte para comerciales me agarraron así de la camisa del cuello, venga para acá, jovencito. Me dieron una clase de ética, don Nicolás y don Carlos, que no se me ha olvidado nunca. Ah, te dijeron ahí mismo. Pero aparte, en la oficinita al lado, no al aire. Y me enseñaron que el periodista deportivo, lo primero que tiene que ser es honesto, y como parte de la honestidad está la ética, la puntualidad y el respeto. Nunca se me olvidó, nunca, y se los agradezco. No meter, toda la vida. Y no meter temas personales. Así es, así es. Los problemas personales se arreglan de otra manera. Bueno, así es. En fin, pero eso quería contar. O sea que cuando tú estabas en Atalaya, al mismo tiempo eras director del canal. No, eso fue después. Estando ya. director en el canal, yo estaba separado de la que fue mi primera esposa, que me dio dos maravillosas hijas, María Lisette y María Gabrielita. Y conocí a la voz del canal, que era Lía Carlota Centeno Zambrano, que era una muchachita. De Canal 10. Con una voz maravillosa. Sí, una voz maravillosa, yo lo recuerdo claramente. La conocí ahí, pero era una muchachita que iba a estar sencillita, ¿no? Eran otros tiempos. El 4 de febrero del 72, el comité de empresa y el sindicato de empleados del canal organizó una fiesta, un baile de confraternidad de todo el mundo, nunca hubo discusión, en el club del Seguro Social, que era en un edificio que está donde es la bahía todavía. Y yo fui incluso con una de mis compañeras, que a mí me gustaba muchísimo, y yo estaba pues ya en trámite de divorcio y todo el asunto. Pero bueno, pero yo vivía en la casa con mi madre. Me había ido a vivir en la casa, pero iba todos los días a ver a mis hijas, todos los días. Todos los días. Todos los días. Cuando veo llegar a doña Lía, ya con un vestido de fiesta, un traje largo, peinada y maquillada, me quedé impactado. Mudo. Me quedé impactado. Me acerqué y lo único que le pude decir fue, ¿bailamos? Me dijo, sí. Bailamos toda la noche, excepto una pieza, que uno de los dos fue al baño por algo, pero bailamos toda la noche, y ahí empezó una historia que duró 42 años, 5 meses y un día, hasta que ella falleció hace 8 años y unos días más. Pero significa que doña Lía... Espérate, y me dio 3 hijas más. O sea, tiene más, 5 hijas. Sí, a Lía le dijeron que no podría ser madre, y Lía le había dicho a una amiga. La amiga me lo contó a mí. Bueno, pues yo criaré a las de Jorge como propias. Y las crió. Las crió porque sí, ¿no? La madre me decía, se enfermó gravemente y todo. Entonces yo las traje con la anuencia de la familia y todo. Y después acabé casándome con Lía, porque vivíamos juntos, pero me casé con ella después, ¿no? Claro, ya. 2 años pero de menor que tú, Lía. 2 años de enamorados. De enamorados. 5 de marinovios y 35 de casados. Y una pregunta, Lisette, tu hija Lisette. Mi hija, María Lisette, la mayor. María Lisette, ella es entonces de tu primer matrimonio. De mi primer matrimonio. Pero
totalmente cercana con todas con Lía. Se criaron juntos, pues Lía las crió, pues. Lía las crió, ya, por eso es que le decían a Lía mami. Y a mí claro. siempre me dijeron papi. Y en cambio a su mamá, ella, mi hija María Gabriela y mi hija María Alicia, le dicen mamá. Pero a Lía le decían mami. La escribió chiquitita y la conocieron desde antes ya, ¿no? En fin. Claro. O sea, pero mira qué hermoso. Una consulta, en el caso de que nos estás contando de Canal 10 y cuando conociste justamente a la famosa Lía, que después tuviste Radio Lía, pues, ¿no? Primero tuve con Freddy Moreno, que era, cuando yo estuve en Canal 10, Freddy, un brillante técnico. Aquí estuvo ayer, estuvimos conversando, sí, un brillante técnico y hombre honesto. Freddy, le digo, oye Freddy, pongamos una radio FM. Ya, pues me dijo. Okay. Y en eso se nos unió el ingeniero Plinio León, que era un gran amigo mío, ingeniero civil, brillante, ya fallecido lamentablemente. Y después vino Gustavo Wolke que dice, yo quiero trabajar con usted. Y Gustavo sabe de música. Gustavo Wolke Murillo. Pusimos la radio. Y esa radio se llamó Radio Amor. Yo tomé el nombre de la Radio Amor, donde estuvo trabajando Jaime Jarrín en los Estados Unidos. Me encantó el nombre. Entonces la frecuencia era 88.5. Después se cambió 88.1. Bueno. Ahí, yo la recuerdo en 88.1 ya. Claro. Bueno, ahí, antes de fallecer, Plinio dice, la verdad es que yo prefiero vender la radio, mi parte. Le dije a Freddy, compremos. Freddy dice, no, yo no quiero. Yo tenía unas propiedades, unos centavitos guardados. Y dije, bueno, vendí la propiedad y compré la parte. Yo tuve el 50%. Y después, por alguna razón, decidí separarme de Gustavo y de Freddy y les puse a la venta mi parte. Freddy me la compró y yo ya tenía la última frecuencia libre que había, que éramos 14, 13 comerciales y una del Estado, una reserva del Estado que después se cedió. No voy a hablar de eso. Sí, porque eso fue irregular. Fue un error gravísimo del presidente Durán Ballén. Bueno, entonces puse la radio que se iba a llamar Sonido Sensacional, una empresa que yo creé y que dejó de ser como empresa registrada, pero he conservado el nombre y bajo ese nombre yo hago mi actividad profesional, ¿no? Y entonces, un amigo mío, el ingeniero Julio César Osmo, un brillante ingeniero electrónico colombiano radicado en el Ecuador con hijos ecuatorianos y todo, hace más de 40 años, me dice, ¿cómo va Radio Lía? Y dale con Radio Lía, y dale con Radio Lía. A la final dije, bueno, después de todo, ¿no? Está bien. Vamos a ponerle Lía FM 94, era 94.1. Pasó algo curiosísimo. Que es onda positiva, es onda positiva actualmente. Sí, un día yo bajo de la radio, yo se la vendí a Ernestito Estrada, el dueño del mandato. Correcto. Y Ernestito la vendió después. Bueno. Y Ernestito la vendió después. Un día bajo para irme al centro, como había tráfico y todo, yo me voy en un taxi. Y tomo un taxi ahí en la Avenida de las Américas y donde está pues la venta de la Española. La Española. Sí. Paro un taxi y el taxi yo había prendido el radio. Y en el momento que yo me subo al taxi, se oye la voz de Lía, que ella creaba unas frases bonitas y terminaba diciendo Lía, FM 94. Y el taxista me dice, ay señor, qué voz tan maravillosa de esta mujer. Le digo, sí, fíjese que yo me casé con ella. Ay señor, disculpe. Como que hasta ya no hago más comentarios. Te cuento que me pasó con 2 taxistas exactamente lo mismo. Bueno, mira tú. Sí tenía una voz maravillosa. Voz maravillosa. Jorge, te interrumpo brevemente para hacer una pausa, sí, claro. Volver inmediatamente y seguir hablando de esta parte tan maravillosa. Continuamos con la parte culminante del personaje del viernes. Y yo quería preguntarle a Jorge Áquel, tú también has sido un locutor extraordinario, Gracias, pero es verdad, o sea, sí, aparte de la voz, la dicción, el manejo del idioma, la cultura, pero yo recuerdo que tu esposa, Lía, daba clases, muchas empresas la mandaban allá a la gente a aprender de medios de comunicación y otras.
para hablar en público y todo. Cuando vendí la radio, me vine a trabajar con ella y se creó como empresa el Centro de la Voz, que tiene su correo electrónico centrodelavoz@hotmail.com. Te puedo decir que por lo menos 40 de las 52 semanas del año estábamos ocupados dando clases a las empresas. ¿Pero lo hacían los dos o solo ella? Ella me enseñó a mí para yo poder dar clases, porque había empresas numerosas que pues querían que esto se haga lo más rápido posible, pero teníamos dos grupos de trabajo. Ella un grupo y yo otro grupo. No siempre, no, generalmente era ella. Y preparó a muchas candidatas también para Miss Ecuador. Mucho tiempo, ¿no? Eso recuerdo, que las candidatas a Miss Ecuador iban y decían, vamos a practicar donde doña Lía. La gente que entraba, sí. Aquí venían, pues. E incluso recuerdo a algunos amigos que enviaban a sus familiares, y recuerdo en particular a uno que cada que tenía una nueva novia, la mandaba y le decía, vas donde Lía para que te eduquen. Y aquí mandó a 4, yo me acuerdo de eso. Como un finishing school. Claro. Pero mira, yo hablaba de los personajes en Atalaya y debo recordar indudablemente, aparte de don Voltaire Paladines Polo, que dirigía las cosas y cuando había que coger el micrófono, cogía micrófono, no tenía miedo a nada. No, porque había sido locutor en los inicios de mi papito Voltaire. Claro. Y tenía una voz maravillosa. Tenía una voz extraordinaria. A don Humberto Romero Galvez, a don Marcos Ponzo Antaneda, de lo que más recuerdo, aparte de los compañeros que tuve ahí, ¿no? Y recuerdo la época de las radios maravillosas que hubo. La gente que yo oía y aprendía, porque oía pues de los radiodifusores, de Voltaire Paladines Polo, de Rafael Guerrero Valenzuela, de don Washington Delgado Cepeda, que fue presidente de AER, de don Gabriel Vergara Jiménez, que tenía parte de gran administración de radio, un hombre con una voz maravillosa, de don Armando Romero Rodas, cuando empezó, de don Olmedo Arroba Espinosa, de don Enrique Vega Ruilova, de el señor Ortiz de Radio Ortiz, no recuerdo el nombre de él, y de don Lucho Albán de Radio América. Ahora, había cosas importantes en el asunto radio que era increíble. Era una competencia limpia. Lamentablemente en el gobierno de don Sixto, Ecuador era cosignatario de un convenio internacional que decía que las radios FM deberían estar separadas pues a una distancia de 1,2 megahercios. Entonces... Es verdad, había esa norma en FM internacional. En FM sí, bueno, se rompió y total los 14 nos convertimos de la noche a la mañana en 42 y ahora creo que hay 54. Y en la radio... Fregaron el espectro de FM. Totalmente, y el negocio. Y ahora hay muchos que están quebrados, pero ahí van. Y algunos que les deben plata a empleados. Bueno, como ha pasado en otros medios también. Y en AM, las radios deberían estar separadas. Las radios deberían estar separadas a 20 megahercios. Y eso también se rompió. Entonces eso le ha hecho daño a la radiodifusión en general, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, Jorge, pero tú fuiste también, no sé si dueño o fundador de Radio Sucre. No, ya te cuento. Pero estabas ahí, ¿no? Claro, Radio Sucre estuvo apagada 10 años. Los propietarios de Radio Sucre eran los mayores accionistas del Banco La Previsora, Rodriguito y Casa Candel y don Homero Huertas López. Un día, por casualidad, don Homero, que era amigo de mi papá, conocía a mi papá, eran amigos, ¿no? Por asuntos de la Cámara de Comercio. Yo cruzando la calle, en la calle 9 de octubre, don Homero tenía una oficina ahí en todo 9 de octubre, entre Santa Elena y Rumichaca. Lo veo a don Homero, le digo, don Homero, ¿usted tiene una radio? Te la vendo, me dice. No. Dice, sí, tengo una radio para estar, pero la quiero hacer operar. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres hacerte cargo? Bueno, le dije, te espero mañana a las 7 en la 7-Up. Él era aquí tenía pues la embotelladora de 7-Up
y Royal Crown, en la vía. Ahí en la vía Daule, ¿no? Sí, claro, claro, ahí, Claro, ahí es. sí, al inicio de la vía Daule. Entonces le digo ya, y yo soy puntualísimo. Entonces Okay. yo 10 para las 7 de la mañana estaba ahí, cuando yo lo veo que llegaba don Homero. Me dice, bueno, esto está apagado, hay que revivirlo, ok, veamos qué es lo que hay. Lo que había era un montón de fierros viejos. Le dije, pero esto hay que hacerlo todo nuevo. El problema era que estaba en la frecuencia 700 y en 700 está la radio poderosísima La Voz del Cauca, la radio Colombia. En Colombia. En Colombia. Sí, claro, que hasta entra acá, entonces interfiere en algunas partes. Me dice, compre un transmisor de 100 kilovatios, va a trabajar usted para la empresa eléctrica. Le dije. Sí, pues. Entonces, se compró para 50 y yo, sin ser ingeniero, diseñé cómo había que ser, busqué el terreno para la torre, le dije, quiero la base de esta manera, busqué dónde poner la torre en la antena de Cerro Azul, yo estuve supervisando todo. Para el enlace. Pero los ingenieros civiles hicieron las obras civiles y un ingeniero electrónico se encargó de la parte electrónica. Cuando vino el número 1 de las ventas internacionales de la Harris Corporation, para ver el primero y único transmisor de 50 kilovatios, no como un radiodifusor en una ciudad del Ecuador que hacía propaganda diciendo con 50 kilovatios no tiene ni 5. Claro, bueno, claro, no, ese fue el primero. Y yo creo que ha sido el único. Y el único. Creo. Sí, y el único. Sí. Pero este señor tenía la costumbre de mentir, ya está en la gloria de Dios o en el calor de abajo. Pero bueno, entonces se inauguró la radio y estuve ahí 2 años y medio hasta que le dije, oiga, don Homero, pongamos una FM. Entonces, no, joder, ya no quiero más, me dice de esto y todo. Entonces le dije ahí a Freddy Moreno que yo me lo había traído, había sido mi compañero en Canal 10. Él trabajaba en el departamento técnico bajo las órdenes del ingeniero Fortunio, un español ya fallecido, que a él y a Nicolás Navas, también lo debes conocer. Nico Navas, claro, que fue dueño de 96.5, que y al señor Rivera, pariente, ahora está en problemas políticos, ¿no? Bueno, Nico Navas, claro. Nicolás Navas nos vendió, porque fue después el representante Harris, nos vendió el transmisor que tenemos de Atalaya. Claro, él después se hizo representante de Harris. Cuando muere Fernando Pérez, que era el que representaba a la Harris para Latinoamérica, y Nico Navas consigue el tipazo, ingenierazo. Así y gran persona, Nico Navas. Hombre, muy serio. Bueno, completamente. Y con una esposa maravillosa también, divina gente, ¿no? Pero bueno, ahí empezó el libro Freddy, pongamos, y ahí pusimos Radio Amor, y el resto es lo que ya te conté. Lo que no contaste. Ya. Pero lo que yo creo, y yo he insistido en esto, es que yo no fui a la universidad a estudiar periodismo. Soy periodista profesional porque el entonces presidente del Colegio de Periodistas Nacionales, el dueño del diario El Universo, consiguió en un congreso que a los que teníamos 10 años y podíamos probarlo, de trabajar profesionalmente, económicamente, se nos reconoce como periodista profesional, no como licenciado en ciencias de la comunicación. No licenciado. Yo tengo el papel sellado y todo, ¿no? De la convención, congreso, ministerio y todo. Yo tengo todo eso. En la década de los 70 fue eso, ¿no? Yo estoy tratando ahora de ver, pasado una información en una universidad, tengo que ir a 2 o 3 más, de que yo puedo dictar unos seminarios de periodismo deportivo. ¿Con qué? Con lo que yo aprendí, con lo que aprendí trabajando como periodista deportivo durante 60 años. Todavía no me han llamado y los precios son regalados, te digo. Son regalados. Así, ¿no? Sí, los precios son regalados. Lo hago porque me gusta y porque yo quiero que el periodismo actual sea totalmente, es un poco difícil, ¿no? Siempre, nunca hay un 100%, debería ser. En primer lugar, honesto. En primer lugar, honesto. Al margen de la capacidad del tipo y que la persona que le gusten los deportes, ¿no? No es como dirigentes deportivos que dirigen federaciones y organizaciones y no han jugado ni siquiera carnaval, como yo digo, ¿no? Imagínate, eso es terrible, claro. Eso es terrible. Claro. Pero son dirigentes para viajar internacionalmente y que los deportistas hagan lo que sea, ¿no? Esa es otra historia. Pero ahí esto te digo porque quiero que la gente joven, los que van a la universidad, alguien me dijo, pero todo esto lo enseña en la universidad, ¿no? La experiencia de mi vida no se enseña en la universidad. Y es lo que yo pretendo. Es la verdad.
Es la verdad. Así que en eso estoy. Y Jorge, de repente... una cosa, Sí. me contaban también otra anécdota, y esto se me olvidó preguntar, que durante muchos años fuiste a un sinnúmero de series mundiales de béisbol. Tengo 21 series mundiales de béisbol, 11 juegos de estrellas, 10 finales de la NBA y tengo 3 de las 4 World Baseball Classic que se juega cada 4 años, que es por países, que es muy interesante. Y las finales y semifinales son en Estados Unidos. Mi nombre pero una está cosa, registrado. Espérate, 21 series mundiales. Sí, señor. Y 10 Presente. finales de la NBA. Sí, señor. Y Claro, es mi una cosa fabulosa. Mi nombre está registrado en la Major League Baseball como la empresa Sonido Sensacional, y igualmente mi nombre está registrado en la NAB. Y es más, tuve una experiencia estando en Nueva York, fui a conocer las oficinas, a presentarme. Me atendió un señor cubano amabilísimo, Julio Manteiga, y me presentó, en eso me presenta el jefe de la oficina, y le dice, este es el señor que viene desde Ecuador, que ha venido a la oficina, dele lo que pida. De ahí me dan las credenciales. Sí, o sea, ahí me dan las credenciales. Y yo reporto para mis programas o para la empresa que compre mis servicios. Claro, ¿no? claro. Ahora estoy planificando a ver si voy a la Serie Mundial, porque por la pandemia, el COVID, llevo pues 3 años que no he ido, pues, ¿no? Pero por sí, güey. supuesto. Y aparte de eso, mi nombre está ¿Pero registrado. te gusta algún equipo? ¿Tienes alguno de tu preferencia de béisbol y de básquet? El más popular del mundo. Los Yankees. En béisbol. Los Yankees, que por fin anoche ganaron. Perdían en el 10º inning. Les hicieron 3 carreras en el 10º inning después de haber empatado. Perdían 4-0, 4-2, 4-4. Fueron extra innings. En el 10º inning les hicieron 3 carreras. Y en el cierre del 10º, con las bases llenas y sin outs, Josh Donaldson la botó por el right field y ganaron por 1 carrera. 10. Increíble. Increíble. Y en básquetbol he seguido siempre a los Knicks, pero también he seguido muchísimo a los Lakers. Claro, claro, equipos tradicionalísimos. Los Knicks y los Lakers. Y a los Warriors. Los Warriors de ahora de San Francisco, pero eran de al frente. He visto jugar a grandes jugadores, entre ellos a LeBron James. Nunca pude ver a Kobe Bryant. Ya ya falleció. No, claro. Cuando todavía estaba vivo no habían clasificado ese año. Mira tú. A Magic Johnson lo he visto en persona. Y he transmitido peleas de campeonato mundial desde aquí de Ecuador, y estuve en una pelea de campeonato mundial que coincidió con un congreso de la NAB, National Association of Broadcasters, en la cual yo soy miembro y estoy registrado, y he asistido a 2 seminarios de ellos, como he asistido a un seminario en The Voice of America. Aparte, pues tengo 8 becas internacionales, he ido a 3, 5 no he podido ir por A, B o Z. Claro. Y en el caso de la famosísima pelea histórica de Ali versus Foreman, tú la narraste, pues. Yo predije el knockout de la manera más chistosa del mundo. Sale una señorita muy guapa, siempre con una telita donde está el número, ¿no? Del round. Sí, salen así. Estaba en Canal 10 y yo conseguí, tuve un apoyo de Javier Benedetti y de Franklin Mason extraordinario. A número uno. Franklin también era de los principales. Franklin fue gerente general. Con él empecé a viajar a las series mundiales, pero por mi cuenta, yo financiando siempre mis viajes. ¿Financiabas tus viajes? 76, sí. Bueno, entonces sale la señorita con el número 8, pero acostada el trapito, por decirlo así. Ya. O sea, en lugar de estar así horizontal, estaba así. En vez de estar así, era así, horizontal. Ya. Entonces, ese 8, ¿habrá knockout en este round? El resto ya es historia. Pero te pregunto, hay algunos que dicen que como eso se transmitió aquí de noche y había cambio de horario, ¿esto era en directo o era en diferido? Directo. Entonces sí, entonces tú. Mucho dinero, los derechos carísimos los pagó Canal 10, porque en ese entonces había gente que decía sí,
y los dueños de Canal 10, los señores CI, decían, adelante. Kinshasa. Claro, compraron. Yo salí del Canal 10 exactamente a los 5 años. Y 3 años después, Roberto Iglesias me llamó a que yo vuelva al canal. Pero no nos pusimos de acuerdo en el asunto económico. Okay. Entonces salí de ahí y cuando salgo, cruzando las calles, me topo con el gringo Chiriboga y me dice, Jorge, quiero que vengas y te hagas cargo del programa del Tenis Club que tenemos en el Canal 2. Y ahí estuve 2 años y medio. En Ecuavisa, ya. Tuve un programa en Teleamazonas, bueno, estuve donde empecé en Canal 4, o sea, estuve en el 2, en el 4, estuve en el 5. En el 5, en el 10. Las narraciones en Canal 8, en el 10 y en el 12, que ya cerró, pues. Ya cerró, pues claro, pero yo sí te veía ahí en Canal. Ahí transmití con 2 amigos que saben de boxeo 10,000 veces más que yo, el doctor Fernando López Suescum y el ingeniero Gustavo Gijón Mariscal. Ellos se educaron en México y han visto boxeo y saben. Claro. Les invitaba yo al programa, pero no les pagaba. No, ellos les encanta. Sí. Así es. Mi querido Jorge, te agradecemos por estar con nosotros. Yo gracias a ti, ¿cómo vas a creer? Un abrazo de gol, como dicen, enorme. Y pues hemos quedado para conversar de varios temas. Y el otro asunto que tocamos cuando tú me avises. Perfecto, por supuesto. Un abrazo. Sí. Este fue el personaje del viernes. Luego de la pausa volvemos ya con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya.